La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad local, regional, nacional e internacional en la conversa de fin de semana. Sean todos bienvenidos. Muy buenas y santas las tengan todas y todos. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio de análisis y opinión alternativo generado desde la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troche y como pueden ver ustedes, estoy nuevamente muy bien acompañado por nuestros analistas invitados para esta tercera parte del análisis de la importancia de hablar y de educarnos en política en una sociedad como Colombia. Permítanme, sin más, sin más tiempo que perder, saludar a nuestros invitados el día de hoy. Ya casi a todos los conocemos. Empecemos por el que no ha venido acompañándonos en esta sesión, en estos episodios, pero que hoy afortunadamente nos acompaña, don Carlos Julio Medina Triana. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversa. Buenas noches, ¿cómo ha estado, Carlos Julio? Omar, muchas gracias por la invitación. Pues he estado pendiente, no he podido acompañarlos, pero he estado pendiente de las conversaciones de ustedes. Muchas gracias. No, gracias a usted, Carlos Julio. Por aquí se está agregando otro compañero mientras se nos pone en línea. Ruth Zoraida Celi, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a esta tercera y última parte de la conversa sobre la importancia de hablar de política. ¿Cómo has estado? Bien, Omar, muchas gracias. Buenas noches, Carlos Julio, Alvarito, Juan Pablo. Y pues gracias por el espacio. Chévere hablar de este tema, no tener miedo a abordarlo sin ningún problema. Es interesante compartir con ustedes y pues obviamente tocar a quienes nos escuchan de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Ruth. Don Juan Pablo Sepúlveda Gauer, bienvenido a esta conversa de fin de semana. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias, Omar. Muchas gracias a usted por esta invitación de este tema que es muy interesante. Buenas noches, Ruth, Carlos Julio y Álvaro. Creo que en este tiempo donde empieza a haber un movimiento político por todos los lados de coaliciones y eso es donde justamente consideramos que es importante hablar de política y hablar con fundamento, que me parece que es lo importante y esperamos contribuir con eso. Bueno, sí, Álvaro, por ahí nos puede escuchar, nos puede ver, entonces saludado, buenas noches, bienvenido a esta conversación de Mara y gracias por aceptarla. Lo vemos que está en camino. Muchas gracias, Álvaro, por estar por ahí comunicado con nosotros. Don Omar Orlando, buenas noches a los compañeros, un abrazo fraterno a los oyentes de la conversa, pues otra vez por aquí dando lora desde las calles de la fría Bogotá, en el caos acostumbrado. Por aquí andamos, pero atentos a poder compartir con ustedes y más en esta coyuntura para que hablemos de política, no solo de cara a las elecciones, sino lo que viene después de ese proceso electoral. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación. Vamos, sin más preámbulos, a hablar de política. Propongo dos temas para ustedes y si ustedes lo estiman conveniente para que arranquemos con esta conversa. Ya lo planteaba Juan Pablo. Estamos en un momento, finalizando este 2021, las puertas de arrancar la tienda electoral del 2022, donde los colombianos vamos a escoger quiénes nos representan en el Congreso de la República, Cámara y Senado, y quiénes van a ejercer como presidente y vicepresidente de Colombia. Obviamente la conversa en este tiempo, a partir de ahora, está centrada en el aspecto de la política, pero en su versión electoral. Hablemos un poquitico de este espacio que es efectivamente donde casi que todos, sin querer queriendo y casi que obligados, tenemos que hablar de política. Don Juan Pablo planteaba un aspecto que me parece interesante, que es bueno mencionarlo, que tiene que ver con ese ejercicio de la política. Es la existencia o el auge, la moda de las famosas coaliciones
de los famosos movimientos cívicos, movimientos de ciudadanos, de los candidatos que van por firmas, versus los partidos políticos, bien sea los llamados tradicionales o los alternativos o de izquierda, como quiera que se quieran llamar. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? Esa pregunta es para todos. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? ¿Por qué hay ese auge, ese nuevo boom de coaliciones en vez de partidos sólidos que estén presentando competencia por el favor electoral? ¿Por qué no se mandan los partidos solos y en cambio sí estamos viendo una proliferación de coaliciones de todo tipo? Vemos pues ahora, en términos claros, vemos 3 coaliciones: la de centro, la de derecha y la de izquierda. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Coaliciones versus partidos o movimientos políticos unitarios. ¿Por qué está pasando eso? Una primera aproximación. Como el invitado nuevo es el que empieza la conversa, entonces démosle chance a don Carlos Julio Medina para que nos haga su primera aproximación. Carlos Julio, adelante. El micrófono. Carlos, coloca tu micrófono, Carlos. Listo. Omar, gracias. Me parece que el primer punto de vista sobre el particular tiene que ver con el descrédito que tienen los partidos, el estado de desprestigio que han sembrado los partidos políticos hoy en día, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Pero tiene que ver también con el problema, Carlos, de la... ¿Sí? ¿Sí? Sí, vale, sí, ¿Me está escuchando? Sí, perfecto, te escucho muy bien. Ok, tiene que ver también con el problema de las filosofías de la derecha y de la izquierda. Son principios que se han perdido, o no que se hayan perdido, sino que se están refundiendo concretamente. Básicamente, creo que la gran mayoría de candidatos están buscando... Álvaro, que cierre el micrófono, por favor. Antes que solucionar un problema de país, están buscando la forma de acertar en la cantidad de votos que necesitan para llegar a donde quieren llegar. Perfecto, gracias, Carlos Julio. Esa es tu primera aproximación. Ruth Zoraida, tu punto de vista, tu visión sobre este nuevo fenómeno. Pues totalmente de acuerdo con Carlos. Es un tema de falta de credibilidad, es decir, ya es una especie de mutación de mirar cómo acomodarnos o cómo acomodarse algunos de los representantes de estos partidos tradicionales que ven en ese descrédito o en esa falta de credibilidad del electorado frente a los partidos tradicionales, y que de alguna manera se han ido mimetizando con otros partidos o con otro tipo de movimientos. El tema no es malo, de alguna manera no es contraproducente unirse con una persona que sea contraria, siempre y cuando tengamos una línea específica sobre cómo llegar a la ciudadanía y con una propuesta clara de cambio. La idea no es solamente cambiar de partido, no es solamente cambiar de camiseta, sino también tener claro que ese cambio o esa unión le significa algo, precisamente a un país que necesita tener algo de esperanza después de dos años tan convulsionados y con tanta expectativa. Entonces, digamos que lo malo no es el unirse, sino de pronto camuflarse y continuar en lo mismo. Eso sería el problema. Gracias, Ruth, muy amable. Don Juan Pablo Sepúlveda, su aproximación a esta primera interrogante de la conversa. Sí, yo creo que también es la posibilidad de que grupos nuevos de personas que se están organizando políticamente presenten nuevos partidos. Si bien es cierto todo lo que han manifestado del descrédito, de toda la parte de los partidos tradicionales como el liberal y el conservador, hoy ya no se ven, se crean nuevos partidos con otros nombres. También hay la posibilidad de que haya unos nuevos partidos que se quieran formar, como la parte de los indígenas, las negritudes, grupos que han sido
estigmatizados, los grupos de las LGBTI, las mujeres trabajadoras. Creo que eso es lo que de pronto hay que analizar frente a todos estos grupos y mirar el pasado de las personas que han estado ahí y que se ha criticado, pero que también se utiliza por los que siempre han estado en el poder para crear cortinas de humo y tapar con nombres nuevos las mismas posiciones políticas. Y creo que en definitiva en estas elecciones que vienen, tanto para el Senado y para la Cámara, debemos de tratar de escudriñar esas posiciones, pues precisamente para poder votar por un grupo de personas que en definitiva miren otros puntos de vista político en los cuales hemos estado en los últimos 20 o 30 años, que es la situación que se tiene en el país y que se cambia a través de el Congreso y la Cámara, y por eso también la importancia de esas elecciones donde hay que analizar bien esas partes, ¿no? Gracias, don Juan Pablo. Álvaro, si nos puede escuchar y si puede participar con esta primera parte. Claro que sí, Omar. Yo creo que tocan un tema muy importante, la proliferación, tener más de 50 candidatos presidenciales, no es síntoma de tener una democracia sana, ¿cierto? Eso no es participación, porque empieza uno a mirar y hay muchas personas que están ahí, algunos huyéndole a su pasado en los partidos tradicionales, tratando de camuflarse por firmas, como decía Ruth, o llegando a otras coaliciones, pero perteneciendo todavía a esas líneas partidarias, a esos principios que los tuvieron en los partidos. Y otras personas que quieren tener algún tipo de protagonismo, algún tipo de visibilidad de cara a acomodarse en gobiernos, ministerios o cosas así. Yo creo que esa es una reflexión que debemos hacer, que no por muchos candidatos es tener una democracia incluyente, sino digamos que creería yo que hay un manoseo de intereses particulares de cada esto. Uno ve grandes dirigentes de partidos tradicionales hoy en sectores o en coaliciones donde no entiende uno cómo llegaron, pero bueno, ese es el ejercicio que tenemos. Ahí es importante, volvemos al tema tal vez de la primera conversa de estos capítulos, que era el tema de la educación política. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Gracias, Álvaro. Muy bien, esa primera aproximación. Pero antes, ustedes ya están planteándome por adelantado la segunda pregunta, pero antes de llegar a esa segunda pregunta, quisiera detenerme un poquitico en estas primeras apreciaciones suyas. En el entendido de que bien sea por desgaste, por desprestigio, por cortina de humo, por un auge de la participación, que también es posible, que haya un mayor número de participantes y de aspirantes, es posible, y ustedes quisiera que cada uno nos respondiera, es posible creer que en lugar de la existencia de dos partidos tradicionales, como antes, hasta hace un poquito se planteaban en Colombia, Partido Liberal y Partido Conservador, en este momento esas coaliciones que yo mencionaba de derecha, de centro y de izquierda, hayan reemplazado esos partidos, es decir, sin llamarse partido, sin tener una estructura orgánica, jerárquica y un solo nombre, se podría hablar de tres movimientos políticos, o definitivamente ustedes creen que eso todavía es una cosa en construcción, en formación y que es un revoltijo. Carlos Julio. Yo sí estoy convencido de que actualmente en el mundo no hay sino dos filosofías y una de tipo medio. Las filosofías son el capitalismo y el socialismo. No existe actualmente ninguna otra posición política, económica, social. No se han inventado todavía. Existe la tercera vía, que es lo que vinieron desarrollando durante mucho tiempo, que es el estado de bienestar que trataron de impulsar como una socialdemocracia, pero no, la realidad es que hoy en día los partidos que se califican de centro, o los candidatos que se califican como centro, lo que están haciendo es buscar la forma de no confrontar ni con la derecha ni con la izquierda,
no quieren entrar en la definición de una sociedad en torno ni al capitalismo ni al socialismo, pero tampoco se atreven a cuestionar a ninguno de los dos. Entonces, el centro básicamente es una vertiente que lo que pretende es que sigamos en lo mismo y tratemos de juntar de pronto el socialismo con el capitalismo y tener una tercera vía, que es lo que existe actualmente en Europa. Para mí no existen nuevas vertientes filosóficas en política y en organización social, Omar. Gracias, hombre, Carlos Julio. Ruth, tu percepción, tu opinión. Bueno, yo creo que la pregunta tuya es si los partidos tradicionales, liberal y conservador, como era Frente Nacional hasta hace un tiempo, cuando empiezan a aparecer otros partidos, otras vertientes, como fue pues el nuevo liberalismo, etcétera. Yo creo que esos partidos todavía van a permanecer, es decir, porque fueron construidos alrededor de familias, alrededor de figuras y alrededor de dirigencias que pues están allí todavía sembradas, están allí todavía representadas, y de alguna manera esa disciplina de la que hablábamos hace 8 días, esa disciplina, esa militancia de partido todavía, algunos lo llevan y algunos todavía lo practican. Entonces, mientras existan esas figuras, mientras existan esos dirigentes, esas familias, no van a desaparecer estos dos partidos. Lo que sucede es que, aunque existan, tienen sus alfiles en los otros movimientos y intentan permear esos movimientos alternativos que llegan a surgir. Es decir, estas coaliciones no representan movimientos en específico, estas coaliciones son intenciones de encontrarse en puntos comunes, pero no son movimientos que lleven consigo una militancia, como lo podríamos llamar, o seguidores. Entonces, estos partidos todavía sembrados allí, a los que se unen otros como la U, o otros como Cambio Radical, etcétera, estos sí van a seguir comandando, van a seguir manejando, van a seguir tratando, creo yo, de manejar estos hilos que todavía dirigen o determinan las políticas nuestras en el país, mientras las coaliciones están buscando ese respaldo. Creo yo que sin ese respaldo esas coaliciones tampoco sobreviven fácilmente. Esos partidos todavía van a estar allí, pero tampoco se ven esos movimientos fuertes que lleguen a ser un contraste importante frente a sus partidos tradicionales. Sí hay movimientos que tienen unas propuestas muy interesantes, que realmente son alternativa para este país. Lo que sucede es que no la tienen fácil con los señalamientos que se presentan precisamente en esta época de pre-campaña y post-campaña electoral. Si Omar no abre el micrófono, no puede hablar. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos mientras abre el micrófono Omar? Ya, yo creo que los partidos, eso se llama golpe de estadio, Omar. Como los partidos están ahí, liberal y conservador, camuflados o lo que sea, van a seguir ahí. Van a seguir los caciques que nosotros llamamos, los que manejan los votos en las regiones, los que siguen manejando la compra de votos, los que siguen manejando las promesas de empleo, las promesas de ladrillo, del cemento, de la teja, van a seguir ahí. Y yo creo que ahí no hay una gran diferencia entre liberales y conservadores, pensaría yo, o sea, en eso no hay. Pero sí creo que hay unas alternativas políticas que en el país han tratado de salir. Y yo vuelvo y menciono el caso de la Unión Patriótica, fue un caso que tuvo una trascendencia en algunas zonas del país, que con personas de las zonas fueron elegidas en los consejos, en las alcaldías, tuvieron algunos parlamentarios, pero que desafortunadamente por la misma situación de seguridad no prosperan. Pero también creo que hay movimientos alternativos muy interesantes, como la parte de los indígenas que se han organizado para tratar de plantear una política comunitaria frente a qué es bueno para la comunidad y qué no es bueno para la comunidad, que me parece que también es una alternativa política diferente que deberíamos de explorar, que se debería explorar, y creo que ha dado resultados porque mal o bien creo que han funcionado en las zonas donde han estado ellos y que se han organizado. Me parece que hay que mirar, es un ejemplo como
cómo hacer política diferente. Y creo que también hay que mirar dentro de estas coaliciones cómo hay personas que se camuflan, pero representan el mismo modelo político, pero se van para otros partidos. También hay que mirar como eso. Las dificultades que de alguna manera también se presentan en cómo se presentan unas planchas, si son abiertas, si son cerradas. Eso también trae discusiones internas que me parece que es importante analizar porque se está dando. Pero creo que esa parte de la formación política que nos ha hecho falta, precisamente porque hemos sido muchos indiferentes a lo que pasa en el país, y creo que hay que tener presente que todo eso nos afecta y todo lo que hagan los políticos, así nosotros no participamos, nos va a afectar. La abstención es un problema grande que hay que mirar precisamente para tratar de que sea cada vez menos. Gracias, Juan Pablo. Álvaro, si estás por ahí, por favor, tú, Alvarito, por ahí, si activa el micrófono sería muy chévere. Bueno, mientras... Ya lo activé, ya lo activé. Nada, yo creo que los partidos no desaparecen en estas coaliciones, porque hay otro fenómeno que juega desafortunadamente, y es el tema de la política de avales, o el negocio de los avales que tienen los partidos para las elecciones de Congreso, Senado, Cámara, alcaldías, y todo eso se volvió un negocio desafortunadamente. Entonces yo creo que ahí hay que fortalecer proyectos, hay que fortalecer procesos colectivos, hay que fortalecer procesos de construcción desde la base. Yo creo que hay que invertir el tema no es de caudillos, sino de un gran colectivo de base que debe empezar a creer en que la transformación del país debe ser posible y será hacia futuro, y habrá que dar pasos en ese camino. Pero los partidos van a seguir estando ahí, unos más fortalecidos, unos menos fortalecidos, unos con liderazgos en todas las coaliciones, pero bueno, tendremos que ir construyendo desde ese espacio que tenemos hoy. Gracias, Álvaro, muy amable por tu apreciación. Bueno, como subyacen y los que nos ven y los que nos oyen ya han podido apreciar, hay un tema que está latente ahí, pero está que se sale de hace rato, y que tiene que ver con un evento, una noticia, un anuncio que este fin de semana y estos últimos días ha movido la opinión pública nacional, sobre todo el ambiente político de estos días. Y es el que tiene que ver con la llegada de X o Y o Z personajes a estas coaliciones. Vamos a empezar de un lado para el otro y nos vamos a centrar en la última y más mediática acercamiento de esto. Empecemos por el lado de la famosa coalición de la experiencia, que ahora creo que se llama Coalición Colombia o algo así. No, la coalición de la experiencia es la de los exalcaldes, gobernadores, okay, etcétera. Entonces, es una coalición que, si no miramos así es prevenidamente, pues son de derecha. La mayoría de esos exalcaldes y exgobernadores han sido de derecha. Pero que le han estado haciendo el feo a la posibilidad de que el partido por antonomasia derecha, que es el Centro Democrático, llegue a esa coalición. Se han estado haciendo como locos ahora que ya el Centro Democrático por fin definió su candidato presidencial. Están pensándolo todavía en aceptar o no aceptar esa vinculación del partido de derecha por definición, que es el Centro Democrático, a esta coalición de derecha. Por el otro lado, ustedes vieron lo que pasó con Alejandro Gaviria. Es decir, a Alejandro Gaviria le habían puesto una condición para poder ser aceptado en la famosa coalición de centro, en la cual comparto con Carlos Julio que el concepto de centro, la noción de centro en política no existe, pero bueno, así se hacen llamar, y le pusieron en principio talanqueras a Alejandro Gaviria para llegar a esta coalición, pero una vez hecho el rompimiento con el liberalismo, con el presidente de esa colectividad, César Gaviria, ahora sí ya entró de lleno a esa colectividad. Y por el otro lado, que es la que creo en estos días ha estado dando más cosas que decir, por el lado del pacto histórico, la coalición de la izquierda, el
el anuncio, porque yo creo que es más que un hecho, un anuncio de la llegada de personajes de la derecha del Partido Liberal, como el señor Luis Pérez, ex gobernador de Antioquia, al pacto histórico en una especie de puente para que el liberalismo entre de lleno, pues ha suscitado también al interior de los sectores de izquierda, de los sectores llamados progresistas, también discusiones sobre la conveniencia o no de la llegada de personajes como Luis Pérez al pacto histórico. La pregunta, y obviamente con la libertad de cada uno de ustedes de comentar estos acontecimientos en estas coaliciones, es hasta qué punto esas coaliciones, como ustedes lo dijeron, no funcionan como partidos, no son partidos, terminan funcionando como partidos a la hora de definir o no de definir quién entra o quién no puede entrar. ¿Ustedes cómo ven esos movimientos de las coaliciones? Carlos Julio. Omar, yo creo que lo que pasa es que están copiando algo que ha funcionado en otras partes. El caso de México funcionó una coalición. El caso de la misma, hay otro país donde hicieron también pacto, creo que fue en Chile, y funcionó. Básicamente vienen copiando lo que ha sucedido en otras partes. Sin embargo, lo que está sucediendo es la real biografía de que no existe una filosofía en los partidos políticos en Colombia. El conservatismo es un partido que está muerto, se está muriendo hace mucho tiempo y está cogido de otros movimientos, el caso del Centro Democrático, y el liberalismo es otro partido que está muerto. Las filosofías de los partidos no existen y eso da pie y lugar a que se hagan diferentes partidos o movimientos, o se generen otros movimientos y le da oportunidad a gente que, como dice Juan Pablo, que viene atrás con necesidades o con ganas de sacar adelante sus proyectos y se vinculan a ellos. Hoy en día hay una mezcla de personas, de personajes en los diferentes sitios que quieren pescar y se da pie para todo eso por la necesidad de llegar a tomar el poder en un gobierno. En el caso de la coalición del pacto histórico, a mí me parece que lo que viene sucediendo en él es básicamente la necesidad de encontrar la posibilidad de gobernar. Lo que está buscando básicamente Petro es encontrar un grupo de personas independiente a cualquier otra cosa para que él pueda gobernar el país si es que gana. Del resto de pactos, lo único que están haciendo es haciéndole contrapeso a Petro. Yo no veo el hecho de que nazcan toda esa cantidad de movimientos y personajes con unas filosofías que uno no sabe, ni con proyectos políticos que uno conoce. Básicamente es para tratar de contrarrestar lo que está haciendo Petro. Gracias, Carlos. Ruth, tu punto de vista. Bueno, pues no quiero, me gustaba hasta que no nombráramos partidos esta discusión o este debate, esta conversa, pero bueno, no importa, es ineludible, es necesario también estar dentro de esta coyuntura frente al tema de... Señor. Permítame básicamente nosotros dábamos un tema que era que muchas veces vetábamos la discusión religión y política, pero a mí me parece que el vetar temas y cosas dentro de las discusiones nos cohíben de poder dar certeza a lo que estamos discutiendo. Bueno, no es vetar, o sea, a mí me encanta hablar del tema y señalar cosas y plantear mi punto de vista, no, lo que decía era sin nombres propios, pero lamentablemente pues creo yo, dentro de lo que tú planteas, Omar, siguen siendo estas coaliciones, estas uniones siguen siendo a conveniencia, bien sea por el tema de los votos también, de llegar con cierta tranquilidad o retomar una fuerza en regiones donde no se tienen, digamos que los seguidores básicamente ganados para las próximas elecciones, que creo que cada uno lo está haciendo, cada coalición.
Concuerdo un poco con Carlos Julio también en que mientras las coaliciones de la esperanza y de la experiencia se unen en contra de un candidato, en contra de alguien en específico, ese otro está buscando la manera de ser más plural, creo yo. Es que porque si la persona, si este candidato no tiene en cuenta la derecha, entonces es malo, porque no tiene en cuenta la pluralidad. Pero si se une con la derecha, también es malo, porque entonces está faltando sus propios principios. Entonces no sabría cómo o qué decisión tiene que tomar. Pero considero yo que las coaliciones son importantes siempre y cuando sean con un proyecto político, sea realmente con una propuesta que pueda beneficiar al país. Y pues si es la búsqueda de votos, pues es válido. Esto es una contienda electoral que se gana con votos, pero ojalá sin perder los principios y sin perder la línea y el programa que se quiere, o el norte que se quiere tener como propuesta política. Y sobre todo, sin descuidar precisamente esos escenarios pequeños, como hemos dicho. Los escenarios no son pequeños, digamos que son porque es por extensión, los municipios, las ciudades, los departamentos donde se eligen esos representantes a la Cámara, donde se eligen esos senadores que son los que en últimas permiten que un proyecto político avance y no nos quedemos en una oposición permanente. Gracias, Ru, por tus apuntes. Don Juan Pablo. Bueno, yo creo que hay que mirar, sobre todo en el proceso electoral del año entrante, que cuando hablamos de las elecciones de Cámara, definitivamente es una elección de las regiones, porque son las regiones las que eligen sus representantes, donde es posible que continúen los caciques que manejan los votos. Otra es la elección de los senadores, que tienen una representación nacional y pueden haber votos de un departamento, de otro departamento por un candidato, pero no depende de una zona determinada. Y lo otro es que se está tratando de buscar, y me parece que es a donde se está haciendo más énfasis, en las coaliciones de los candidatos presidenciales, de cómo se va a tener la posibilidad de tener un gobierno. Nosotros sabemos que, y lo hemos discutido acá, no es un solo candidato el que va a cambiar de pronto toda la situación del país, sino tiene que ser un gobierno, y no un gobierno de 4 años, sino seguramente de muchos más años. Y creo que ahora lo que a unos les incomoda y a otros les sirve, porque se acomodan, es precisamente esas colisiones entre unos y otros. Ahí el problema es que también tenemos que mirar, bueno, quiénes son quiénes se adhieren a unas campañas y quiénes a otras, y que dependiendo de quiénes hablen, les va a incomodar que se incluya alguien de la derecha o alguien de la izquierda, pero que en definitiva es tratando de buscar gobernabilidad, y me parece a mí más en los candidatos a la presidencia que en las otras elecciones, que también es un proceso que debemos entender y masticar, que no es lo mismo esos 3 tipos de elecciones, de Cámara, de Senado y de presidente, que me parece que también hay que abrir los ojos y masticar qué es lo que está pasando en eso, independientemente de los personajes. Y hay personajes que en definitiva sí buscan reencaucharse en sectores nuevos, y habrá otros que simplemente buscan escampadero en otros lados, como nosotros decimos. Gracias, Juan Pablo. Álvaro, tu percepción. Listo, mano. Yo creo que hay que hacer una primera apreciación, y es que a nuestro país lo han gobernado durante los últimos 200 años los partidos tradicionales, la derecha de este país. ¿Listo? Aquí no ha habido un gobierno alternativo, no ha existido un gobierno de izquierda, siempre ha sido los partidos tradicionales. Rincón seguido, y los compañeros indígenas lo saben muy bien, cuando hacen la juntanza tiene algo definido, hay unos parámetros claros, y creo que a las coaliciones y especialmente al pacto histórico que usted hacía referencia a la posible llegada de Luis Pérez, a esa juntanza le falta el decir qué nos une y qué permite que personajes de una u otra vertiente lleguen a ese pacto, para que todos podamos entender, es que este personaje llega aquí porque aquí en esta juntanza vamos a mirar esto y él está comprometido con esto. Yo creo que ahí falta un tema de definir ese tema, de definir esos puntos centrales dentro de un pacto
y si un pacto es una reunión de varios y las decisiones deben ser de varios y no debe ser de uno, porque yo creo que cuando uno construye proyectos colectivos eso riñe contra los caudillistas, pero creo que hacia allá debemos avanzar. Gracias, Álvaro. Ya me toca, esto suena a cliché, frase de cajón, pero toca decirlo. Es una lástima que estos espacios tan buenos y tan sabrosos tengan que terminarse tan rápido. Ya no fue media horita, que no es un espacio para nosotros como muy amplio, pero pues como lo hemos hablado anteriormente con don Juan Pablo, hay que irnos acostumbrando a estos nuevos escenarios de la casi inmediatez de las redes. Quiero que terminar esta conversa con una especie de ronda de conclusiones finales de este brochazo, porque por más de que hayamos hecho tres episodios, 3 sesiones, no deja de ser un brochazo sobre ese vasto mundo de la política. Terminamos esta serie de episodios de la conversa con la pregunta del principio. Ya conversado lo que hemos conversado, ¿por qué ustedes creen que es necesario hablar de política en una sociedad como Colombia? ¿Cuál sería ustedes en un muy corto, muy breve análisis esa respuesta? ¿Por qué es necesario seguir hablando de política en un país como Colombia? Carlos Julio. Omar, sí, siempre es importante el diálogo. Yo creo que lo más importante en una sociedad es podernos juntar y poder dialogar sobre nuestras diferencias y tratar de encontrar puntos de entendimiento para poder construir. Me parece que debemos volvernos a educar en el aspecto de la confianza en los demás y en poder discutir con los demás temas álgidos en la sociedad, porque a nosotros nos criaron desde la escuela con temor a nuestros padres, con temor a nuestros maestros, con temor a las personas, y eso nos cohíbe de hacer diálogos y poder llegar a acuerdos de manera pacífica y de buena manera. Yo creo que hay que seguir dialogando y hay que seguirnos educando en el diálogo, tanto en la casa como en el colegio, en cualquier sector donde estemos. Es necesario hacer conocer nuestras diferencias, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Es la única manera, confrontándonos y charlando y dialogando con las personas, Omar. Gracias, Carlos Julio. Ruth Zoraida. Bueno, viéndonos a la etimología de la palabra política, precisamente viene de polis, que es precisamente el hecho de sabernos gobernar, el hecho de los asuntos, de entendernos como ciudad, de entendernos como un espacio donde se toman decisiones. Yo creería que precisamente ese temor no debe existir cuando se trata de hablar de nosotros como ciudadanos. Es decir, es ejercer precisamente ese derecho a poder decidir de quién nos va a gobernar y de qué manera lo va a hacer. Y tenemos la oportunidad de hacerlo, sin dejarnos llevar, como dice Carlitos, por el miedo, por el temor a que algo que ni siquiera es certero, sino que pues vamos a tener en nuestro voto, en lo que vamos a usar con nuestras manos, la decisión de qué va a ser nuestro futuro. Y pues acompañar precisamente esos espacios, esos escenarios en los que nos convocan, bien sea, como lo decíamos desde hace 2 conversas, desde la Junta de Acción Comunal, si podemos participar, desde los escenarios de participación ciudadana, como los consejos de cultura, los consejos de planeación. Ya próximo domingo se eligen los consejos municipales y los consejos locales de juventud. Es desde ahí donde se debe sembrar esa semilla a no temer y hablar de política. La política es lo que nos define, la política es lo que nos determina como un país o como una ciudad, y no debemos tener el temor a elegir a nuestros propios gobernantes de una manera acertada, de la manera más clara y sin el temor. Muchas gracias, Ruth Zoraida. Don Juan Pablo. Bueno, vea, yo creo que uno de los grandes problemas nuestros es que tenemos una gran abstención. Estamos eligiendo nuestro futuro político menos de, o si al caso, el 50% de la población. El resto del 50% que pueden votar no lo están haciendo. Y creo que
es parte de la formación en política, de que efectivamente la política me afecta a mí, así no esté participando. Pero si participo, es posible que haya algún cambio frente a las decisiones que se tomen por parte de quienes van a estar en el Congreso, en la Cámara o en la Presidencia. Creo que hay que combatir esa parte de la abstención. Un ejemplo claro, un país que ha estado en guerra los últimos 70 años no puede darse el lujo de votar un plebiscito por la paz y decir que no quieren la paz. Un país que vota un plebiscito contra la corrupción, no es posible que gane la abstención. Ese es un ejemplo, son dos ejemplos elementales de por qué realmente tenemos que participar en política, para no dejarle la decisión a los otros, porque me parece que si queremos un buen futuro para nuestro país, nos toca participar en política, porque la política nos está afectando. Gracias, don Juan Pablo. Álvaro Molina. Necesitamos derrotar la politiquería, y eso no lo derrotan los políticos, lo derrotamos nosotros como pueblo. Necesitamos involucrarnos en la transformación del país, y nos involucramos desde la casa. Desde ahí empecemos a personarnos de la transformación, dejemos de quejarnos y pasemos a la acción. Y la acción no es otra, sino la que nos invita Juan Pablo, es a participemos, a elijamos, a estudiemos los planes de gobierno, seamos auditores de los presupuestos, participemos en las juntas de acción comunal, en las asociaciones padres de familia, en todo, en sindicatos, en todo el tema organizativo que podamos involucrarnos, involucrémonos y contribuyamos a transformar este país, que eso solo está en manos de nosotros. Gracias, Álvaro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo para esta conversa del día de hoy, para esta tercera parte. Vuelvo y digo, creo que no va a ser la última conversa que vamos a hacer de política el próximo año. Ese es el tema obligado. Creo yo que vamos a tener que volver a retomar este tema, volver a mirar ya en el escenario concreto después de los procesos de inscripción de candidatos, ahora sí con los candidatos oficiales. Pues todos son apuestas, todos son elucubraciones, pero ya después del 15 de diciembre ya podemos saber quiénes son quiénes están en el partido de verdad y qué están proponiendo. Entonces, esta conversa obviamente vamos a tener que volverla a retomar. A Carlos Julio, a Ruth Zoraida, a Juan Pablo, a Álvaro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a ser parte de este ejercicio que va de opinión, creo yo que es pedagógico y que es un servicio que a través de estos medios alternativos de comunicación y a través de las redes sociales tan criticadas a ratos, debemos hacer quienes de alguna manera estamos interesados en la política y en el bienestar de la comunidad. A ustedes muchas gracias por participar en esta conversación de fin de semana y un espacio para que su saludito y nos despidamos. Carlos Julio, Ruth, Juan Pablo y Álvaro. Carlos. Gracias, Omar. Ha sido un placer estar en esto, en esta parte de la educación. Es importante básicamente tener en cuenta que la participación de nuestros amigos y de nuestros más allegados es mínima en todos estos campos políticos. La invitación es para que participen abiertamente. Muchas gracias. Gracias, Carlos Julio, muy amable. Ruth. Bueno, gracias a ti por este espacio que abres permanentemente, porque también te has labrado un camino precisamente para llegar a otras personas que solamente a veces se pueden nutrir de los medios tradicionales y esta es una manera de llegar a ellos. Te agradecemos porque nos haces llegar y pues obviamente por la deferencia de quienes nos escuchan y ojalá esto pueda de alguna manera ser replicado. Entonces, muchas gracias y feliz noche, compañeros, ustedes también por la compañía. Álvaro, tu última intervención, tu saludo. Álvaro. Omar, una buena noche a todos. Muchas gracias por este espacio, por esta conversa. Siempre es muy agradable compartir con usted, compartir con todos sus oyentes, todos sus lectores, y esperamos dejar en su corazón y en su mente algunas reflexiones que les permita analizar y tomar decisiones de cara al futuro del país. Un abrazo grande.
Gracias, Álvaro. Don Juan Pablo. Omar, muchísimas gracias por permitirnos ocupar este espacio para que nos oigan y nos vean. Esperamos contribuir con algunos aportes para que seamos mejores como país y mejoremos nuestra participación en política, que en definitiva consideramos que es muy importante. Y gracias a todos por escucharnos. Un saludo a Ruth, a Carlos, a Álvaro y a Omar. Y todos los que nos escuchan, vuelvo y digo, y a los videntes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. A todos ustedes también muy amables por sacar un tiempo y conectarse con la conversa de fin de semana. Una vez terminando este video, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, que vamos a dejarlos a ustedes en pantalla a continuación. Invitarlos nuevamente para de aquí 8 días, sábado, si algo pasa extraordinario entre semana, para que nos veamos en este espacio de análisis y opinión alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y les agradezco mucho regalarnos ese tiempo allá donde ustedes estén conectados. Pasen un feliz fin de semana.